cada uno de los detalles, ¿ya? La próxima clase, como hoy día es el examen de seminario, se acaba todo lo que es evaluación continua número 2. El examen del día de hoy es sobre 15 puntos y se le suma el puntaje que usted obtuvo en sus exposiciones. Si en la exposición tuvo 4.12 y en el examen saca 15, en el sistema va 19.12. Entonces, ¿qué nos queda? La evaluación continua 3 y el examen final. La evaluación continua 3 se toma en la semana 15 y son casos clínicos. Entonces, en la hora de los seminarios, vamos a practicar durante 5 semanas 5 casos clínicos, tipo. Los vamos a practicar. ¿Qué significa practicar? Ustedes lo descargan, utilizan la teoría, hacen el examen mental y finalmente terminan en el diagnóstico de su tipo. Así es. Pero deben tener la teoría a la mano. Por eso es que es importante que vengan temprano, escuchen, pregunten y lean la lectura. ¿Ya? Bien. Vamos a ver, y otra cosa, adelante, para que... ¿Sí o no? Sí. Un celular así no lo he encontrado. A ver, puede pasar, hay un celular, ¿alguien ha encontrado un celular? Un celular por eso. A ver, vaya y te... Sí, siempre ayudando a sus compañeros. ¿Ya? ¿Ya está? Ya, listo. Bien. Bien, en todas las clases vamos a presentarles un caso clínico, así que tomen apuntes como si fuera su paciente. Vemos el caso y ustedes van a darse cuenta cómo es, qué características tienen los trastornos ansiosos. ¿Cómo se inició esta situación de ansiedad? Pues yo te cuento más o menos hace alrededor de 2 años. Yo nunca había escuchado ni siquiera la ansiedad, ni tampoco conocía personas con ansiedad. Un día, de repente, a eso como a las 6 de la mañana, me despierto, pero me despierto con una taquicardia, con una sudoración, con una cantidad de síntomas que yo dije, me estoy muriendo, me está pasando algo, llamen a la ambulancia, porque realmente nunca había sentido. De hecho, ese día llamaron a la ambulancia a mi casa porque estaba muy mal y empecé a gritar en mi casa, a decirle que me ayudaran, que por favor, que algo me estaba pasando. Era una ansiedad incontrolable. Entonces, a raíz de eso, vino la ambulancia a mi casa y me dieron un diazepam. Y así paulatinamente las veces que he ido, siempre un diazepam, pero yo realmente pues no sabía lo que era la ansiedad, o sea, no, estaba más estresada, pero se fue aumentando. ¿Qué síntomas tuviste en esa primera ocasión? Como que sensación como de irrealidad, o sea, yo creía que no era posible que me estuviera pasando esto, el corazón, o sea, me quería salir, pálida, o sea, me ponía los labios blancos o morados, sentía como calambres, sentía una debilidad impresionante, o sea, sentía unos síntomas como para desfallecer totalmente. ¿Pueden repetir los síntomas que han identificado en su paciente? Sí, inestabilidad. Taquicardia, ¿sí, autorita? Diaforesis. Calambres, diaforesis, ¿qué más? Irrealidad, dice. Sensación de realidad. Sensación de irrealidad, como que esto no puede estar pasando. Claro, también una idea de que me puedo morir, ¿verdad? Bueno, la historia continúa, ¿ya? Pero ¿en qué se parecen esos síntomas que acaban de escuchar? Fisiológicamente tienen un parecido. Ustedes como médicos le ven un parecido. ¿En qué? Claro, son síntomas de activación fisiológica.
¿Ya? Bien, perfecto. Vamos a seguir escuchando. Entonces, claro, el no saber qué era me generaba más ansiedad porque Claro. nunca lo había vivido. ¿No? Qué importante lo que acaba de decir. Que esos síntomas que nunca los había tenido, al no saber qué es, ¿qué le generaba? Que las respuestas fisiológicas sean más seguidas, pero eran de alta intensidad y de corta duración. ¿Se acuerdan de esa diferencia? Pero alta intensidad y corta duración de la respuesta fisiológica. Por ello que los pacientes, cuando no tienen información, los pacientes ansiosos, cuando no tienen información, se ponen más ansiosos. Por ello, a un paciente que ustedes sospechen que tiene un síndrome ansioso, alguno de los tres que vamos a mencionar, eviten decirle tranquilízate, tranqui, ¿no? Eso está en tu mente, olvídate, porque esas palabras le está dando información o no. No, no le están dando información, se va a poner más ansioso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿quieren saber ustedes cuántas preguntas va a tener el examen de seminario? Sí, estoy haciendo hace rato. Correcto. Ya, dentro de un ratito lo voy a decir. ¿Es para marcar o es para llenar como siempre? ¿Qué va a evaluar, profesor? ¿Verdad que va a evaluar el balotario que usted ha hecho? Miren cómo les estoy sembrando preguntas, pero no les estoy dando la respuesta. Dentro de un momento les voy a decir más adelante. Claro, ahí ese fue el primer episodio que me empezó a generar la ansiedad. ¿Tenías miedo por tu vida o pensabas que tu vida podía peligrar, quizás? Claro, o sea, yo dije que me está dando un ataque al corazón, dije, me está dando un ataque, me voy a morir, este fue mi día, y me puse en la peor situación. Claro, pues imagínate el grado de desespero que tuve que tener para que a las 7 de la mañana llamaran a la ambulancia. O sea, una cosa muy maluca, muy Tú fea. estabas durmiendo, entonces quizás. Sí, yo estaba durmiendo, de hecho venía mi familia, porque yo ahora mismo vivo en Elche, pero vino mi familia de Colombia y hacíamos un viaje a Madrid el otro día en AVE, entonces me tenían que levantar súper temprano porque nos íbamos en el AVE, pero al momento de despertarme yo me empecé a coger el pecho, sentía que algo no iba bien, muy mareada, me encontraba fatal. Claro, al verme mi familia así, yo realmente he sido una persona muy sana, siempre he hecho mucho deporte, me he cuidado mucho con la alimentación, o sea, no tengo vicios ni fumo. Entonces, claro, mi familia al ver estos síntomas dijo, está pasando algo, a la niña le está pasando algo, claro. Cuando esta señorita, por ejemplo, fue a emergencia y ustedes, imagínense que vuelve a ir a emergencia con los mismos síntomas, ¿cuál es el protocolo de atención médica ante estos síntomas? Posible infarto. Esa es la hipótesis diagnóstica. ¿Qué procedimientos utilizan? Un EKG. Bien, controlan signos vitales y si la persona está taquicárdica, está respirando rápido, creo que lo más oportuno es ir por una evaluación diagnóstica de descarte, ¿verdad? Y cuando el EKG sale negativo para un infarto, ¿qué otra hipótesis tienen ahora? Desde el punto de vista biológico, qué interesante, doctorita, que siempre apuesten por lo biológico, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y en qué momento aparece lo psicológico? Después, porque el curso no se llama psicología, es un curso de psicología aplicada a la medicina. Entonces, doctores, cuando el EKG es negativo y se descarta otra hipótesis orgánica, lo más probable es que estemos frente a un síndrome ansioso. Ese es el nombre grande que van a tener ustedes, porque uno de los hijos del síndrome ansioso se llama el pánico. ¿Ya? El episodio de pánico es la respuesta fisiológica más parecida a un infarto, pero se trata de un síndrome ansioso. Sí, doctora.
el pánico, ¿por qué es parte de los hijos del síndrome ansioso? De una vez lo escribo acá. El síndrome ansioso tiene 3 hijos. ¿Ya? El primero le pusieron el nombre, pues como era el mayor, le pusieron un nombre largo, que es el trastorno de ansiedad generalizada, más conocida como el TAG. ¿Ya? El segundo hijo, es hijo, sí, trae problemas a veces, el hijo del medio, ¿no? Está el episodio de pánico, pero se le llamó trastorno. ¿Por qué hablo de episodio? Porque ya no se habla de ataque, se habla de episodios. ¿Ya? Y en tercer lugar tenemos a la fobia. Esos son los 3 hijos. ¿Ya? Ahora, la pregunta de la doctora Zabaleta, ¿no? Es, ¿se puede tener un trastorno o un episodio de pánico sin ser un síndrome ansioso? La respuesta es no, porque la base del síndrome ansioso, y de una vez entro a la diapositiva, para que no me gane el tiempo, y aquí termino de responder a la doctora. Miren, un secreto, ya, o sea, como se dice, un tip, no tic, ¿no? Sino un tip, o sea, un dato. Los síndromes ansiosos son de respuesta fisiológica bien intensa, por lo tanto se van a ver en el rostro, se van a ver en el organismo. Todo es hacia arriba, todo es activante, todo es defensa. Y entonces, las 3 emociones, las 3 trastornos del síndrome ansioso tienen un insumo muy especial que se llama el miedo. ¿Ya? El miedo es la emoción base de la ansiedad y la tristeza es la emoción base de la depresión. Pero cada una de estas emociones siempre están orientadas en el tiempo. Por ejemplo, el paciente ansioso tiene un miedo hacia el futuro. Todos sus temores, todas sus angustias, hoy día vamos a ver la diferencia entre angustia y ansiedad, están orientadas hacia el futuro. Entonces, cuando usted escucha hablar a los pacientes con algún síndrome ansioso, ellos siempre van a utilizar un término que es más o menos así. ¿Y qué pasa si? ¿No? ¿Y qué pasa si el profesor toma un examen sobre 10 puntos? ¿Qué pasa si no entiendo la pregunta? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si me quedo sin tinta de lapicero? Y así. Porque el paciente ansioso siempre tiene un miedo orientado hacia el futuro. En el caso del síndrome depresivo, ahí me voy a quedar, porque si no voy a spoiler y no me quedo sin material la próxima semana. Es un miedo orientado hacia el pasado, perdón, es una tristeza orientada hacia el pasado, siempre. Si el paciente se ha quedado, entre comillas, pegado con un evento anterior, ¿ya? Entonces, miren lo que les estoy diciendo acá, todas las respuestas fisiológicas son características del síndrome ansioso. ¿Ya? Aquí viene la primera, otra diferencia. He mencionado que todos los síndromes ansiosos tienen como base al miedo orientado hacia el futuro. ¿Ya? Este miedo orientado hacia el futuro hace que el paciente siempre piense anticipadamente. Cuando una persona dice, ¿y qué pasa si? En realidad se está preocupando. Ustedes seguro le dicen, no te preocupes tanto, ¿no? ¿Qué significa preocupación? Significa un miedo anticipado. ¿Ya? Entonces, la mejor ayuda a un paciente que tiene características de síndrome ansioso no es decirle tranqui, sino en vez de preocuparte, mejor ocúpate. ¿Qué le están queriendo decir? Haz algo. Deja de estar pensando y más bien ponte a hacer algo. ¿Cómo así, doctora? Le dicen, ya, mire, señora, su hija no le está en la universidad, ¿no? Sí, ¿qué está estudiando? Medicina humana, ¿dónde? En la científica. Ya, no le responde el celular, usted le está preguntando si ha almorzado, o se ha ido sin tomar desayuno, a qué hora va a venir, y la hija o el hijo no le responde, ¿verdad? Ya. ¿Qué otra cosa va a hacer usted, señor? A ver, hipótesis, me voy a la universidad. Ah, ya, bueno, puede ser, ¿no?
Segunda, otra hipótesis, llamo a una amiga que tiene. ¿Cuál de las dos cree que le va a tener traer menos problemas? Llamo a la amiga. Ahí, no sé qué, a ver, llámela. Miren, le está dando información. Y después le tiene la información, el paciente con síndrome ansioso dice, ya. Pero eso dura poquito. Después va a venir otra idea y así sucesivamente. Por eso que la lectura que ustedes tienen que leer después, ya, creo que esto lo puse, después de esta clase, las creencias metacognitivas en el trastorno de la ansiedad. Quiere decir que el paciente ansioso, el paciente de aquí, tiene problemas acá. Por eso que la mejor terapia es la terapia cognitiva conductual. Usted mejora el procesamiento de la información y disminuye la intensidad de los síntomas fisiológicos. Esa es la psicoterapia. Bueno, regreso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un trastorno de angustia y un síndrome ansioso? Porque usted dice, oye, profesor, un ratito, acá su diapositiva dice angustia y usted acá ha puesto SA, que no es sociedad anónima, sino es síndrome ansioso. ¿Cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad? Los pacientes, la angustia es un término bien antiguo, la ansiedad es un término nuevo. La angustia hablaba de una preocupación que le genera malestar a una persona. ¿La ansiedad genera malestar? También genera malestar. Pero ¿dónde está la diferencia? En que la angustia es subjetiva. El paciente tiene la idea de que algo va a ocurrir, pero no sabe qué. Subjetivo, no se puede ver. Todo está en su mente, pues. En cambio, usted, como es un médico de avanzada, dice, este miedo no solamente se manifiesta en preocupaciones, sino también se manifiesta en síntomas. ¿Que de qué tipo? Somáticos, pues. En síntomas somáticos. Taquicardia, disnea, temblores, etc. Entonces, ya tiene métrica, por lo tanto es objetivo. Todos los trabajos de psicofisiología han determinado la métrica de la ansiedad. Por eso que los test psicológicos tienen métrica. Y usted puede saber, si usted toma el test de Zoom o el test de Beck, usted puede saber en qué grado está su nivel de ansiedad. ¿Ya? En cambio, la angustia es más cualitativa, es más subjetiva, es más de miedos que el paciente tiene adentro, no tanto su experiencia fisiológica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Alguien no entiende y me puede decir, repita por favor? A los que me están grabando, saludos. ¿Ah? Listo, se entendió, ¿verdad? Ahí está, ¿listo? Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Hablar de angustia o hablar de ansiedad? Doctora Brit, ¿qué piensa usted? La doctora me dice, yo preferiría hablar de métrica. Ya, está bien, quedémonos con la ansiedad. Pero, doctores, si ustedes pagan por un servicio psicológico, ¿quieren que midan su ansiedad o quieren que lo escuchen? No, pero entre las dos, pues. Ya. Los pacientes quieren esto, doctor. Pero usted los va a escuchar, pero va a sacar su métrica. ¿Ya? ¿Se entendió el mensaje? Listo. Ahora, un ejemplo para los caballeros. A ver, pero no un ejemplo, para pasar al siguiente punto, para que vean el tema sintomático del miedo. Imagínense que, como en el examen de seminarios tienen que apagar su celular y tienen que guardarlo en su mochila, cuando termine el examen, prenden su celular, tienen 10 llamadas perdidas de su enamorada. 10 llamadas perdidas. 10. Algo pasa. Sí, ¿todo bien? ¿Algo pasa? Es urgente que vengas porque es mejor que tú lo sepas antes que se enteren mis papás. Sí, sí.
puedes venirte ahorita, te espero. Les espera 45 minutos de viaje. ¿Qué irán pensando? ¿Cómo está su sistema cognitivo? ¿Están pensando en algo bonito o en algo peligroso? Ya, depende de cómo los hayan criado, depende de cómo que las experiencias hayan tenido. ¿Ya? Llegan y ella los sale a buscar a usted. Antes que toque la puerta, ella sale y les coge la mano y los mira a los ojos. Les tomamos una foto a ustedes, doctor, que va a estar así. Y le dice, he conseguido trabajo. ¿Me entiende el ejemplo, verdad? Ya. Así es, doctores, esa alarma, la que ustedes han sentido, entre comillas, no sé por qué, es la que tienen los pacientes ansiosos. Así es que, doctores, al paciente ansioso hay que escucharlo, pero también hay que medirlo. ¿Ya? Bien, ahora, los tipos de angustia o de ansiedad son 4, pero vamos a dejar uno por un momento que se llama la ansiedad por separación, que es un trastorno afectivo de tipo psiquiátrico, generalmente psiquiátrico, de aquellos niños que han estado hospitalizados mucho tiempo, o niños cuyas madres, generalmente mamás, viajan mucho, entonces tienen el miedo de que los van a abandonar. Ese se llama la ansiedad por separación, ¿ya? Que sí tiene un plan de tratamiento pediátrico generalmente, ¿ya? Pero vamos a dejarlo, vamos a hablar, ahí está, miren, del TAG, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y las fobias. Comenzamos con el trastorno de ansiedad generalizada. Primero, todo paciente ansioso tiene el radar 24/7, ahí está, siempre está vigilante, siempre está intentando tener información de todo. Y cuando no tiene información, el miedo aumenta y viene, ¿qué pasa si? Entonces es un paciente tenso. O sea, el sistema nervioso simpático lo que hace es estar así alerta, eso se llama conciencia, ¿se acuerdan? La alerta, la conciencia. En ese momento, cuando viene un pensamiento negativo, inmediatamente comienza a tensionarse. O sea, los músculos reciben la información del sistema nervioso y los músculos se preparan pues para luchar. Por eso la persona tiene dificultad para relajarse. ¿Y en dónde se ve la tensión motora? ¿Es objetiva o subjetiva? Objetiva. Lo ven en los músculos, ¿no? Sobre todo en la parte del cuello, del tronco, los brazos, la postura. Entonces, la persona que tiene dificultad para relajarse tiene temblores, tiene parestesias, aunque las parestesias son más de tipo epidérmicas, nerviosas. Bien. Entonces, todos los pacientes ansiosos, doctores, son pacientes tensos. La tensión es propia de la ansiedad. Bien. En segundo lugar, ya saben ustedes que los pacientes ansiosos tienen lo que llamamos la hiperactividad autonómica. Es decir, miren, sudoración, parestesias, aumento del pulso, la respiración. Menos la diarrea, porque la diarrea sí es una respuesta parasimpática. Entonces, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada tienen tensión motora, tienen hiperactividad vegetativa y son hipervigilantes. Ahí está el radar que yo les decía 24/7. A propósito, en los exámenes he visto, no solamente en ustedes, en la mayoría de las personas que están a mi cargo, la palabra es el combustible, dicen, de la conducta. ¿A qué se referían? ¿A qué proceso? Cuando dicen es el combustible de la conducta. ¿No? La afectividad emocional. ¿Acaso le he puesto una X, doctor? No, doctor. Bien, ya, pues, por lo menos ya sabes qué es el combustible. No es lo que escribe, no es lo que el profesor quiere, es el lenguaje que tenemos que adoptar. Bien. Cuando una persona es hipervigilante, no duerme bien. Y cuando la persona no duerme bien, está irritable y está distraído. Bueno, insomnio, distractibilidad, irritabilidad. Y acá viene esta característica, doctores, que está acá.
doctora, pienso que algo va a ocurrir, pero no sé qué, pero se preocupa en los familiares más directos. Ese estado subjetivo de aprensión significa miedo. ¿Ya? Esto ustedes dicen, pero profesor, ¿usted quiere que yo ponga, que si me preguntan yo debo poner en el examen estado subjetivo de aprensión? No, doctorita, no doctor, pero usted ponga un estado permanente de miedo, pero el término técnico es aprensión. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren lucirse a una persona que habla del miedo, díganle aprensivo, ¿no? De repente no los entiende, pero están hablando de miedo. Entonces, doctores, ¿por qué se llama trastorno de ansiedad generalizada? Miren, hasta ahí nomás, saquen su conclusión. Falta oxígeno, ¿no? Sí, voy a abrir la puerta. Ya. Ahí está lo que dice el DSM-5. No es lo que, este es el resumen que el profesor dice. A ver, voy a ayudar a los estudiantes a que todo este texto se resuma en 4 palabritas. ¿Los ayudo o no? Pero tenemos que ir a la matriz. La matriz dice lo siguiente. Voy a abrir la puerta. ¿Qué pasó, doctorita? La veo ahí solita. No, vamos a dejar abierto porque falta oxígeno. Seguro ahí están leyendo. Comenzamos. ¿Están tomando nota? Porque no se duerme. Miren, ¿qué dice el DSM-5? Ansiedad y preocupación excesiva, anticipación aprensiva. Anticipación aprensiva, ¿qué es? Estar preocupado. Miren, ¿cómo se anticipa? Pues está preocupado. Esa es la característica principal. Que se produce durante más días de lo que ha estado ausente. ¿Pero en qué lapso de tiempo, doctores? 6 meses. Entonces, todos los trastornos mentales, según los manuales diagnósticos, tienen síntomas y tienen una temporalidad. Siempre. Aquí estamos hablando de 6 meses. En segundo lugar, según el DSM-5, el individuo, o sea, el paciente, le es difícil controlar la preocupación. Cuando se habla de dificultad para controlar, ¿cómo se llama ese proceso mental que controla las preocupaciones? ¿Qué es una preocupación? ¿Dónde están las 3 I? Acá están. Claro, el pensamiento es el que produce las preocupaciones. Las preocupaciones, doctores, son ideas. Entonces, ¿por qué le es difícil controlar? Ahora, el paciente sabe que las preocupaciones, doctores, son reales, no que está imaginando. Por ejemplo, a ver, que una persona no conteste el teléfono porque le robaron, ¿es posible? Sí. En segundo lugar, se quedó sin batería, ¿es posible? Sí. En tercer lugar, no quiere contestar. Así es simple. Pues todo es real. Por eso que el paciente debe recibir un tratamiento psicológico para controlar la preocupación, porque las preocupaciones se controlan con el tiempo. Tercero, mire, para que sea trastorno de ansiedad generalizada debe haber 3 de los 6 síntomas siguientes. ¿Ya? Doctora Peña, ¿puede leer por favor cuáles son los síntomas, los 6 síntomas? Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto o insatisfactorio. Perfecto. Bien. Si un paciente tiene 3 de 6, entra en el criterio de trastorno de ansiedad generalizada. Pero nuevamente la pregunta, ¿por qué se llama ansiedad generalizada? ¿Por qué no se llama trastorno de ansiedad? ¿Por qué será?
¿Por qué será? Porque, doctores, engloba tanto la parte fisiológica como la parte cognitiva. O sea, es mental, es físico. Lo cognitivo no es fisiológico, doctor. ¿Sabe por qué? Mire, lo cognitivo tiene que ver con cómo la persona interpreta la información. No sé, ayer hubo un simulacro. Sí. Suena el estímulo y yo veía alumnos que se quedan leyendo un ratito, otros que salen caminando, ¿no? Otros se han ido a la cafetería. O sea, no hay, ¿qué se espera de un simulacro? Que las personas ensayen una respuesta como si fuera un terremoto pues, real. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque tiene una interpretación de la realidad que no corresponde. Ese es cognitivo. ¿Cuál es fisio? Fisio es, acuérdense de los Tesa y el Morfo han estudiado los sistemas de huida, ¿no? De ataque. Entonces, son fisiológicos. Bien, por último, ¿ya? Si es un paciente tiroideo, siempre se comienza en el examen mental. En el examen mental siempre se comienza con el área fisiológica. Ahí tienen que preguntarle al paciente, ¿usted toma medicinas para algo? ¿Desde cuándo? ¿Qué otros síntomas tiene aparte? ¿Por qué? Porque hay pacientes tiroideos que tienen estas características. O sea, si es un paciente tiroideo o es un paciente que está tomando medicina para regular el funcionamiento de tiroides, no puede ser un trastorno de ansiedad. Si es un paciente que digamos, toma alguna droga o medicamento para otra condición, no sé, no es tampoco trastorno de ansiedad. ¿Ya? ¿Se entendió cómo es el trastorno de ansiedad generalizada? No sé si tienen alguna pregunta. Acuérdense, 3 de 6 y durante 6 meses. Voy avanzando para que tengan tiempo. Me falta, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que me quedan 20 minutos todavía. Listo. Van a ver ustedes ahora los dos hijos del síndrome ansioso. El primer hijo, ¿cómo se llama? Trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a ver los dos hijos siguientes. El pánico y la fobia. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Los doctores que se han quedado dormidos, por favor, yo creo que si es que no ha habido un coma, hay que ayudarlos a despertarse, que salgan un ratito y regresen, porque yo estoy preocupado por su aprendizaje. Miren cómo soy ansioso, estoy preocupado. Entonces me dice, ocúpese, en vez de estar preocupado, ¿verdad? Ya, muy bien, doctores, ayuden a sus compañeros. Pueden salir los otros, están cansados, vayan, caminen un ratito, tomen algo y regresen. Si no, también pueden ir al toque. ¿Cuál sería la diferencia entre el pánico y la fobia? Ahí saquen su conclusión. A ver, una semejanza y una diferencia. Muy bien, ya está. A ver. Doctor. Las fobias pueden ser evitadas a la dice que esa persona tiene un objeto, entonces si buscamos el objeto yo no veo mejor. A conversa el trastorno de pánico que no dice un tiempo claro de esa persona. Adelante. Excelente, doctor. Mire, la paciente que vimos al inicio de la sesión, ¿tendrá un trastorno de ansiedad generalizada? Claro. ¿Por qué, doctores? La palabra clave del trastorno de pánico es que los síntomas aparecen de manera súbita, en ausencia de motivos reales. En cambio, en la fobia sí existe un estresor ya reconocido. ¿Ya? Otra semejanza es que en el trastorno de pánico y las fobias,
desde el punto de vista cognitivo, la persona se da cuenta que no era para tanto. Dice, pues, no era para tanto. ¿Por qué, doctores? Porque la situación que ellos tienen es de conciencia, o sea, están, digamos, adecuados a la realidad. Pero el paciente con trastorno de pánico, sus síntomas, como son súbitos, son intensos, y no sabe, no tiene información de por qué le está viniendo, lo primero que piensa es, o me voy a morir, o me voy a volver loco. Esas son las dos características cognitivas del paciente. En cambio, en la fobia, la persona tiene un miedo, ¿no?, orientado hacia el futuro, igual que en el pánico, porque el paciente con pánico dice, no sé, creo que me voy a morir. ¿Y qué pasa si? Ahí está. Y acá también, ¿y qué pasa si? ¿No? Por ejemplo, en este salón, cuando estamos cerca a los jardines, hay bastantes arañas, ¿no? Entonces, se fumiga, pero a veces, sobre todo en las partes finales del aula, siempre suelen haber arañitas, hay que camino. Entonces, usted siente un pequeño escozor en este momento. Puede ser una arañita, pero no creo que sea nada, digamos, peligroso. El paciente fóbico, el solo escuchar que geográficamente estamos en un lugar donde pueden haber arañas, inmediatamente comienza a producir la sintomatología activante de tipo simpático. Entonces, pero no puede evitarlo. Reconoce que es excesivo, pero no puede evitarlo. ¿Cuáles son las fobias más frecuentes? Es la agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos, y la fobia social. Son epidemiológicamente los más frecuentes. Por ejemplo, un ejemplo de fobia social, los estudiantes que tienen problemas para exponer, cuando tienen que exponer, ya se bloquean de tal manera, el miedo es tan intenso, tan agudo, que la persona pues no puede seguir. ¿Ya? Acá me estaba olvidando de algo, doctor. Bien. Todos los pacientes que tienen miedo son ansiosos. ¿Verdadero o falso? Usted explíquele a los pacientes que tener miedo no lo hace ansioso. Porque hay dos tipos de miedo. El miedo que es adaptativo, también llamado miedo funcional, y los miedos que son patológicos. ¿Cuándo un miedo es patológico? Cuando te detiene, cuando te deja pegado o cuando te hace escapar con frecuencia. ¿No? Un miedo es patológico cuando te detiene y te hace huir, pero de manera permanente, no es una sola vez, ¿no? Frecuente. En cambio, los miedos adaptativos o funcionales son aquellos miedos que te preparan. Miedos que preparan. Te preparan significa que te activan. Y termino con esto, doctor, antes de la respuesta. Desde el punto de vista de la ansiedad, desde el punto de vista objetivo, vamos a ponerle una métrica. Si usted le pregunta a los pacientes con trastorno o miedo adaptativo, probablemente en adaptativo, su nivel objetivo de respuesta fisiológica de 1 a 4. Y el patológico, más o menos, de 5 a 10. Pero es permanente, no solamente es una vez, ya hay un patrón. Ahí está la diferencia. Entonces, doctores, ¿por qué hacemos esta diferencia antes de darle la palabra a su compañero? Porque hay personas que solicitan consulta psicológica para que su miedo sea cero. Dice, no quiero tenerle miedo a nada. Quiero hacer una exposición en el trabajo, quiero estar cero miedo. Entonces, cero miedo no es trabajo del psicólogo. Usted tiene que ir al médico. El médico sabrá si existe una farmacología para que su miedo sea cero. Pero el médico, ¿qué le va a decir? No, señor, es igual, ¿no? Si una persona tiene fiebre y su temperatura es de 37, ¿le da un antibiótico o no?
porque tiene que dejar que el organismo haga su trabajo. Igual, a nivel psicológico, no señor. No existe técnica para que sea cero, porque el miedo tiene que ser activante. Cuando no hay miedo, hay aburrimiento. ¿Ya? Y es desadaptativo. Así es que lo que les digo solamente como mensaje, hay que aprender a manejar los miedos, pero si tu miedo es paralizante y te hace huir con frecuencia, ya es necesario una ayuda. Ahora sí, doctor Ortiz. Claro, o sea, el miedo adaptativo son respuestas fisiológicas. Por ejemplo, a ver, la taquicardia, ¿no? La sudoración de manos, la sudoración, son respuestas fisiológicas, pero es algo así como, a ver, si, permítame utilizar esta metáfora. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que comieron ceviche? Y la primera vez que comieron ceviche, ¿lo comieron picante? O sea, como es naturalmente. ¿Qué les dirían sus padres? Por favor, ¿quieres comer ceviche? Ya, pero sin ají, señor, por favor. Si no vale sin ají, quítele cebolla, ¿no? Es ceviche. ¿Sus padres qué le van a decir? ¿Quieres comer ceviche? Pruébalo como es naturalmente. Claro que ella de grande te pregunta, vas a un restaurante y dice con picor alto o regular, normal. ¿Ya? Pero así es, pues, doctor. Tenemos que, si en una exposición estoy ansioso, ya estoy ansioso, pero estoy chambeando, estoy trabajando, no me he quedado pegado. ¿Ya? Hay personas que tienen problemas musculares, caminan despacito, pero siguen haciendo su trabajo. O sea, el problema no es la ausencia del síntoma, sino es que el síntoma no te detenga conductualmente. Esa es la idea. Solamente como ejemplo, un paciente entró a trabajar en una mina y tenía que viajar a la sierra. Entonces llevó a su familia la cuarta vez y todo fue con el soroche. Y la familia le dijo renuncia. ¿Ustedes creen que debería renunciar ese ingeniero porque a la familia le da soroche? Entonces, ¿qué dijo? Me va a dar soroche, pero tengo que seguir trabajando. O sea, las situaciones, doctores, no hay que disfrazar. Lo que hay que ver es utilizar otro mecanismo para... Bien, para terminar entonces, acá está lo que dice el DSM-5 del trastorno de pánico. Deben cumplirse 4 de los 13 síntomas. Pueden ustedes con un ejercicio demostrar si la paciente que vimos al inicio de clase es una paciente con trastorno de pánico. A ver. Después le comento todo lo que hemos hecho. No, ¿qué dice? ¿La paciente que vimos tiene un trastorno de ansiedad generalizada o tiene un trastorno de pánico? Excelente, es pánico. ¿Por qué? Ahí viene ya. Ya tienes 2.5 sobre 5. Faltan los otros 2.5. ¿Por qué es pánico? Porque tiene palpitaciones, sudoración, desrealización y... Ya. miedo Ahí a van morir. 2. Desrealización también. Desrealización 3. Miedo a morir. El miedo a morir, ya que es la sensación de desrealización. El número 12. Claro, hay palidez, hay temblor. ¿Ya? Bien. Ahora, doctores, cuando ustedes respondan, no solamente ven acá, perdón, 4 de 13, sino que se da en el tiempo. Se da en el tiempo en un plazo de 6 meses y son más veces la cantidad de tiempo en que ha estado en silencio. Pero otra característica, doctores, no se olviden, que distingue el trastorno de pánico de la trastorno de ansiedad generalizada es que en el TAG las respuestas fisiológicas sí tienen una causa demostrada. En cambio, en el episodio de pánico son súbitos. O sea, puede la paciente aparecieron sus síntomas en qué momento del día,
Cuando se despertó. Que suele ser el más frecuente. Pero puede darte un episodio de pánico después del almuerzo, también, pero son súbitos, no avisan. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizado. Bueno, nos vamos con este caso clínico. A ver, me dicen, ¿cómo se llama el hijo del síndrome depresivo? En este caso, perdón, ansioso, disculpe. Del síndrome ansioso que hemos visto aquí. Todo está en las diapositivas. Supongo que por la gente no, pero que en la generalidad había 6 síntomas. El pánico había 13. ¿Cuál es el pánico? El pánico. Sí, sí, el otro. ¿Cuál sería el mejor diagnóstico para este caso clínico? Primero, ¿es un típico caso de un síndrome ansioso? ¿Cuál es la emoción de base que encontramos? Hay un miedo. ¿Y ese miedo se manifiesta fisiológicamente? Sí, ahí tienen los síntomas. Van a darse cuenta que a diferencia de la depresión, en la ansiedad es pura actividad simpática. Eso hace fácil sacar el cuadro clínico. Pero ahora, ¿cuál de los tres es? A ver, apliquen, ¿qué dicen? ¿No? ¿3 de 6? ¿O se trata de un episodio de pánico o es una fobia? Correcto. Descartamos porque no hay un estado de aprehensión, es decir, el paciente no dice si salgo a la kermés o salgo a otro lugar puede ocurrir algo, no hay. O sea, sacamos el TAG no es. Quedan 2, episodio de pánico y fobia. No puede ser fobia por... Así es, y tampoco es súbita, porque hay situaciones específicas que la han causado, se parece, ¿no? Lo que sucedió en la kermés, lo que sucedió en una feria vocacional y lo que sucede cuando está en su instituto de idiomas. ¿Cuál sería entonces? Fobia. Excelente. Porque hay un miedo intenso frente a situaciones que son sociales. Y este caso es una fobia social, es la más frecuente. O sea, la persona tiene una serie de sintomatología cuando está cerca a grupos grandes de personas. Hay que ayudar a esos pacientes, ¿no, doctor? Si va a su consulta, en su consulta usted tiene que saber lo siguiente. Con esto termino. ¿Es una enfermedad orgánica o es una enfermedad funcional? Lo que estamos viendo aquí no es una enfermedad orgánica. Hay signos y síntomas, se manifiestan corporalmente, pero fisiológicamente no son causadas por virus, ni bacterias, contaminación o, en el caso de los problemas oncológicos, ¿cuál sería la causa? ¿Cómo le llaman? No es viral, no es bacterial, sí, neoplásica, pero tiene otro nombre de fondo. Sí, claro, es oncológico. A ver, en un salón me dijeron un término que es algo así como alteración genética, modificación, mutación. Sí me dijeron. Hay estudiantes como muchos de ustedes que son bien agudos, bien precisos.
Por eso es psicología aplicada a la medicina, no es psicología, es aplicada a la medicina. Entonces, cuando no es una enfermedad orgánica, usted como médico general tiene que pensar que se trata de una enfermedad funcional. Las enfermedades funcionales traen síntomas en el cuerpo, ¿sí? Aquí estamos viendo una serie de respuestas fisiológicas, pero la causa no es orgánica, sino es una causa psicógena. ¿Cuál es lo psicógeno? El miedo. Un miedo orientado hacia el futuro. ¿Ya? ¿Se comprendió entonces? Síndrome ansioso. Cuidado. Entonces nos preparamos para el examen. Si no hay ninguna pregunta, por favor guarden sus celulares